A partir de este minuto, Última Conexión. Un programa de conversación sobre los temas que a usted le interesan. Todas las plataformas, todas las conexiones, todos conectados. Última Conexión. Conduce el periodista Alejandro Avendaño. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta Última Conexión, todos conectados por Polar Comunicaciones en el canal 41 de Claro, canal 28 de TV Red y en la señal abierta en el canal 2 por UHF. Y cómo no, desde 1940, acompañándole en la radio y en el dial, en el 960 M amplitud modulada para toda la Patagonia chilena argentina, en el 96.5 de la frecuencia modulada para Punta Arenas Porvenir, 98.5 Última Esperanza. También las redes sociales están funcionando, estamos con el WhatsApp, Twitter y transmisión vía streaming por la página de Polar en Facebook. Saludos a mi equipo de todas las noches. Buenas noches, Leito Gusto, el Control Master. Me salen apagados acá mis monitores. ¡Uy, qué drama! Bueno, no importa. En lo alto de Polar está Betogeria, ¿no? Betín, saludarte a ti también. A mi productora Hanna Vera Moya. Y el departamento de prensa sigue trabajando la noticia ahí con Guillermina Tenet. Y una pequeña reportera, ¿cómo se llama? Connie. Constanza, saludarte a ti también. Dando sus primeros pasos en el periodismo. Ah, igual que la abuela. Bien, pues, Leo, vamos al poema de hoy, Poesía Universal. Es que busqué a un poeta español, Francisco Escrivá de Romaní, y el poema se llama Pasaré. Dice así: pasaré, pasaré sin dejar huella, como en el aire un débil aleteo, como en el albo cielo de la estrella el silencioso y suave parpadeo. Pasaré como mezcla que no fragua ni se convierte en forma definida, como la estela que dibuja el agua, como el vuelo sin tregua de la vida. Pasaré de los labios que pusieron un temblor de emoción en mis poemas, de los ojos brillantes, como gema que alguna vez por mí se humedecieron. Pasaré de las frentes que creían recordar para siempre mis canciones, de las ávidas almas que acudían para mojar en mí sus corazones. Pasaré en el papel que se ha perdido, en el libro que roto se deshoja, y quedaré cegado en el olvido bajo un seco montón de tierra roja. Pasaré, pasaré como un sueño que al despertar la mente no recuerda, en el violín se habrá roto una cuerda, y ya inservible cambiará de dueño. Y tú, que me comprendes y me amas, tú que tienes hoy sed de lo que escribo, tú que sin voz me buscas y me llamas, con una fe que solo yo percibo. Tú me habrás de olvidar, la ley se cesa, y al encontrar mis versos algún día, exclamarás con gesto de sorpresa: ¿de quién es esta pobre poesía? Ahí está, pues. Lindo. Poesía Universal de la periodista María Romero, también acompañándonos como todas las noches en este momento. Bueno, y vamos a conversar también de nuestro cementerio municipal, porque se aproxima a celebrar 123 años de historia. Quiero dar la bienvenida a mi amigo Claudio Carrera. ¿Qué tal? Administrador del cementerio, buenas noches. Ya te habíamos tenido, Claudio, y una vez más en la temporada 2017 de Última Conexión. Así es, Alejandro, muchas gracias. Gracias a Radio Polar por darnos este espacio para poder contar lo que hacemos en este cementerio tan excéntrico, especial y tan nuestro, además. 123 años de historia. Luego de la historia de Punta Arenas, el cementerio sin duda es la segunda obra que tiene más años, ¿no? De hecho, tiene además ese alegado, digamos, a los fallecidos del cementerio número 2, que está ubicado en la ex Plaza Lautaro, hoy día José de los Santos Claro, Mardones. Santo Mardones. Y Claro. antes tú me decías había otro cementerio en el sector de Pérez de Arce. Pérez de Arce. Sí, el primer cementerio. Está medio perdida esa historia. Ese cementerio, no sabemos la ubicación, sí está datado en libros, en el de Robustiano Vera, que es un historiador, y hay varios antecedentes en la memoria de Jorge Chite también. Va entre 1849 a 1855 con 70 u 80 fallecidos. Los del motín de Cambiaso son algunos de los que deben estar en ese lugar. Y está ubicado en el lugar, la ribera sur, dice los textos, en la ribera sur del río de la Mano o río del Panteón. Y funcionó hasta 1855 cuando por razones climáticas, cuando la mar subía, ¿cierto? Las mareas altas subían, se inundaba el río, aumentaba su caudal y se inundaba el patio, por lo tanto las sepulturas eran de difícil acceso. Y Jorge Chite decide trasladarlo a un sitio donde originalmente estuvo el primer hospital, que es la Manzana 187B, hoy día la Plaza Lautaro. Ahí instala el cementerio que estuvo por 39 años y tuvo a 1.300 personas. El 90% de esas personas fueron trasladadas al cementerio Sarah Brown,
Por lo tanto, también legamos nosotros la historia de muchos fallecidos que están hoy día, que vienen o vinieron trasladados desde el segundo cementerio. ¿Son 4 hectáreas? ¿O ya 8. hay un poquito? Ah, 8, 8. son sí. 4 eran las originales que Lo que donó Sara Bravo. se autorizó. Ahí hay siempre un tema que a veces se tiende a confundir, porque lo que hace el gobierno, Manuel Soñoret solicita al gobierno un terreno para poder liberar el cementerio que estaba ubicado en la hoy día Plaza José de los Santos Mardones, el cual había quedado rodeado de población. Y el gobernador señala de que es insalubre, además, por un tema higiénico, que esté tan cercano a las casas. Y solicitan 4 hectáreas que están ubicadas a 1 kilómetro del río de las Minas, o río del Carbón. Y en ese lugar, entre 1894 a 1901, funcionó en 4 hectáreas. En 1901 se cesionan 4 hectáreas más, que son lo que conocemos hoy día como el patio norte. Cuando uno ingresa al cementerio hay una pequeña plaza. El sur completo son 4 y al norte completo son 4 más. Ya. Hoy día desde Angamos hasta Bilbao. Perfecto. Bueno, viene muy bien acompañado, ¿no, Claudio? Sí, tenemos por segundo año consecutivo. El año pasado tuvimos también a un alumno en práctica de la carrera de psicología, don Mario Briones, que hizo un excelente trabajo, y la escuela, digamos, de psicología nos ha confiado nuevamente la posibilidad de tener un alumno en práctica, en este caso una alumna que es doña Claudia Muñoz Cárcamo, que está hace ya 2 semanas trabajando en el cementerio con varios proyectos interesantes y novedosos, además muchas cosas que hacer que habíamos quedado al debe con Mario, y que hoy día vamos a retomar con Claudia. Yo creo que vamos a hacer un trabajo interesante también y entregarle a la comunidad un apoyo también en el ámbito psicológico, que es importante. Un cementerio debe también no solamente acoger a los fallecidos, sino también preocuparse con el evento fundamental, que son los deudos, aquellos que quedan vivos, ¿cierto? Y que quedan con el dolor y con la dificultad de poder manejar muchas veces la pena. Y ese es un tema que esperamos trabajar con ella. Perfecto. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Claudita, ¿qué tal? Yo te conozco de muy bebé. Sí, Y así diría es. ya psicóloga. Sí. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿qué tal? Todo el mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el cementerio hoy día trabajando? Mira, la verdad bastante interesante, bastante novedoso, o sea, es una práctica nueva, distinta de todo el resto, pero yo estoy bien contenta porque hay hartas cosas que trabajar ahí. Nosotros, la idea con don Claudio es trabajar 3 grandes factores. Uno de esos es el patrimonio, que en este caso es el cementerio. Luego pasamos con la identidad, que es el deudo, y finalmente con la memoria, que es en este caso el fallecido. Estos 3 elementos conjugan el cementerio. Es decir, la única forma de mantener vivo el cementerio es a través de las personas que lo visitan. ¿Cómo logramos esto? Mucha gente muchas veces dice, voy al cementerio y llevo una flor plástica y así no voy un año más. Pero mejor uno le dice, o le puede decir, no traiga nada, pero venga. La idea es mantener vivo el cementerio y creo que la única forma de hacerlo es trabajar tanto con la comunidad, dar a entender que el cementerio es un espacio que podemos visitar diariamente, no solamente es un lugar de dolor, de tristeza. Los más lindos recuerdos hay que recordarlo, no hay que olvidarlo. Creo que la única muerte es el olvido. Es la única forma de muerte en sí. Claro, y en ese sentido ustedes también hacen una atención integral. Claro. Porque son parte de este acompañamiento a la familia. Claro, esa es la idea, o sea, trabajar, quizás no hacer una intervención muy grande porque entendemos que no está el espacio físico, pero tratar de dar apoyo en la primera etapa del duelo, más que nada. Porque el duelo tiene bastantes etapas y no todas las personas lo vivimos de la misma manera. Claro. Y no muchas veces se cumplen todas las etapas. Entonces esa es la idea, trabajar un poco en esas 3 grandes áreas más o menos y un poco de intervención en cuanto al duelo. Claro. Claudio, el 26 de noviembre del 2012, con el decreto 499, el cementerio fue declarado Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico. Así es. Esto es un gran paso, ¿no? Sí, claro. De hecho, el que no es menor, y además la declaratoria abarca el cementerio completo. En otras partes, el caso del cementerio General Santiago tiene cerca de 82 hectáreas, pero solamente 22 hectáreas son monumento nacional, solamente 22. El resto, más de 60 hectáreas, son todas patio común y corriente y no hay intervención. En el caso nuestro,
fue la declaratoria cubrió todo. Tanto fue que incluso salió del cementerio porque también está dentro de la declaratoria el paño de Bulnes. El paño que está en el sector de Bulnes, entre la calle Angamos y la calle Bilbao, por el lado de Bulnes completo, es patrimonio también, está dentro declarado como monumento nacional. La calzada, incluso, si alguien quisiese construir, edificar o hacer un camino, como algunas personas han sugerido, hacer un camino por el medio del parque para que los funerales vengan por el medio, lo que nosotros creemos que no es conveniente porque son tradiciones que son propias de nuestra ciudad. Esto de acompañar al fallecido atrás con una procesión es parte de un rito. La gente necesita acompañar a su ser querido y es una forma de expresión hacerlo. Entonces, el cementerio, eso además, como lo señalábamos, bueno, tiene ese pergamino porque es monumento nacional. El año 2010 fue declarado ícono regional, representó a la región dentro de los 15 íconos que se eligieron uno por cada región y la gente por votación popular eligió el cementerio Sarah Brown. Y el tercero es que el año 2013 fuimos incluidos en un ranking de CNN en el 6º lugar dentro de los 10 cementerios más hermosos del mundo. En Latinoamérica solamente está la Recoleta de Buenos Aires y el Sarah Brown de Punta Arenas. En ese nivel, y mantenerse en ese nivel significa no solamente cumplir con el servicio funerario. Este es un cementerio además vivo desde el punto de vista técnico, es vivo porque, como lo decía muy bien Claudia, ¿cierto?, es visitado y además está en uso. Hay muchos cementerios que son hoy día monumentos y son museos, pero no están en uso, ya no tienen capacidad de ingreso. Nosotros sí tenemos una capacidad moderada, pero estamos trabajando y hay un trabajo que se está haciendo además con la Confederación. El alcalde hace poco acaba también de señalarlo, va a haber posibilidades de recuperar parte de lo que antiguamente era nuestro. Vamos a recuperar cerca de 2 hectáreas y media. Eso nos daría entre 80 y 100 años más todavía de uso. Entonces, es un cementerio muy interesante, muy visitado, está en muchos recorridos turísticos. La gente además va a tomarse fotos por los cipreses. Tenemos una colección muy hermosa de cipreses, más de 630, o en total exactamente son 639 cipreses canadienses. Y estamos en ese trabajo de cuidarlos, de ahora repoblarlos, de mantenerlos, pues tienen más de 114 años. Y la vida útil de estos árboles va entre los 90 y 100 años, así que hay que preocuparse también por hacer un pequeño criadero para poder ir reemplazando a aquellos que ya están enfermitos o están, como cualquier proceso biológico, ¿cierto?, envejeciendo y acercándose a la muerte. Claro. Claudio, bueno, el aniversario oficialmente es el próximo 16. Claro. También es una fecha donde va a estar Semana Santa. Sí, generalmente nosotros el año pasado, y ya lo hemos estado haciendo así ya casi 3 o 4 años, hacemos generalmente en el mes de abril 2 o 3 actividades que tienen que ver un poco para recordar el cementerio. Su aniversario, que son el aniversario número 123, seguramente vamos a hacer un acto, generalmente lo celebramos frente a la sepultura de los 2 primeros ingresados, que es doña Margarita Vives y don José Fiol. Ellos ingresaron al cementerio el 16 de abril de 1894, son los primeros que ingresan. Así que ahí hemos hecho siempre un acto, a veces acompañado por un coro, es un recordatorio a los 2 primeros fallecidos que ingresaron al cementerio. Y vamos a tener algunas otras actividades seguramente durante la segunda o tercera semana. Tenemos por ahí una visita de unos jardines infantiles. Estamos trabajando en un proyecto además porque el cementerio debe ser usado y visitado además desde la temprana edad. La muerte, lo señalábamos hace poco en varios espacios de comunicaciones, que lo dice un psicólogo que se llama Erik Erikson, un psicólogo que estudia el desarrollo y divide la etapa del hombre en 8 etapas, diferentes estadios. Y en la última etapa de la vejez, ¿cierto?, él señala que uno debe esperar la muerte como un proceso normal y sin miedo. Y él señala que padres que no le teman a la muerte tendrán hijos que no le teman a la vida. La vida es un desafío, es una conquista diaria. Y la muerte simplemente es la confirmación de nuestra existencia. Vivirla plenamente, cotidianamente y digamos, y con energía, es parte de esa invitación que nosotros como cementerio queremos hacer. Por eso estamos trabajando con la idea de tener jardines infantiles. Estamos preparando un librito para pintar, para dibujar, porque la idea es que sea interactivo y que ellos puedan asistir al cementerio como una experiencia nueva también de conocer a la muerte, no como un elemento de temor, sino como una certeza a la cual nosotros debemos caminar en el camino y prepararnos. Creo que esa es la tranquilidad. A diferencia de otras ofertas, como son los parques, donde la muerte no está, desaparece. Claro. El parque es un lugar donde el fallecido está en una lápida, pero está abajo, no hay
figuras. Nosotros la iconografía funeraria, los ángeles, la clepsidra, que es el reloj de tiempo, ¿cierto? Con alas, ¿cómo se llama? El pilar que está interrumpido a la mitad con un paño, etcétera, son indicadores de toda una iconografía funeraria que da cuenta de la muerte. Por eso nosotros hemos ido gradualmente introduciendo algunos temas. Estamos trabajando en un libro del cementerio además, que esperamos que pronto tener tal vez ya con resultados. ¿Hubo alguna vez, se hizo algo el periodista Hernán Altamirano, ¿no? De comunicaciones de la municipalidad? Hay un ¿No se libro de publicó fotografía, eso? ¿no? ¿Uno de fotografías? ¿Sí? Sí, sí está, sí, de hecho lo tenemos, es uno de los libros que entregamos nosotros ahora. Pero estaba con algunas, bueno, tiene algunas frases de poesía, digamos, está en español y en inglés, que ahí cooperó también Pablo Cruz, también Ya. conocido periodista. Y el año pasado estuvimos trabajando con él en el libro, esperamos este año contar con él nuevamente para poder terminarlo. Este libro sí lo que hace es recoger historias de la ciudad, pero historias muy, muy interesantes y sabrosas y desconocidas. Lo conversamos en algún minuto con don Jorge Baradic y le contamos algunas de las historias y decía, pero que es impresionante, o sea, una cosa interesantísima. Para solamente una primicia, digamos, poco sabemos de los conflictos que existían entre los croatas y los serbios, muchas veces que residían aquí. En 1917, el 5 de enero, ¿cierto? Se produce una discusión en un local nocturno, en un bar, donde después un grupo de ciudadanos, en esa época yugoslavos, ¿cierto? Persigue a otro grupo que también supuestamente eran yugoslavos y se produce una pelea desigual porque eran 15 contra 2, ganaron obviamente los que eran 15, y ahí quedó lesionado un señor que se llamaba Ivana Lisa o Juan Lisa, de 34 años. Y él agoniza 2 días y fallece. Posteriormente es velado en el club croata y hubo mucha indignación entre la población local. Los diarios de la época estaban muy molestos además con la colonia croata porque decían, se produjo por una discusión entre quién era del imperio austrohúngaro y quién era yugoslavo, Claro. para la época. Entonces decían que bien, nosotros acogemos a diferentes personas que vengan a esta ciudad, pero sus conflictos deben quedar en ese lugar. Bueno, él está ubicado en una sepultura a la entrada del cementerio, olvidada muchas veces, poco conocida. Ese dato me lo dio don Alfredo Prieto, un investigador, ¿cierto? Conocidísimo, ¿cierto? Arqueólogo, etcétera, y lo encontramos. Y investigamos los diarios, encontramos los anuncios, etcétera, y encontramos la sepultura también. Entonces, es interesante porque uno puede encontrar, se detuvo a 15 personas, fueron detenidas 15 personas, y hubo un proceso, digamos, y sanción para ellos porque falleció una persona a la cual le habían atribuido que era serbio. Finalmente, al parecer no lo era, pero ese tipo de cosas pasaban en esa época, digamos, tan distante, al otro lado del mundo, digamos, llegaban esos conflictos. Aquí también se daban en esa época. Cada historia. Claudita, disculpa. Bueno, ¿cómo ha estado el trabajo? ¿Cómo ha estado también el poder compartir con la gente, también compartir con la gente, con los trabajadores mismos del cementerio? No, es súper interesante. O sea, a mí lo que me gustaría hacer un poquito más adelante, cuando lleve un poco más de tiempo, es trabajar el tema de cómo ellos perciben, qué percepción tienen sobre la muerte, ya que ellos trabajan día a día. Algunos funcionarios llevan 30, más de 35 años trabajando con el tema de la muerte. Entonces es interesante saber qué ellos opinan acerca de esto, cómo lo viven, cómo viven sus emociones, cómo lo procesan, cómo llevan día a día esto, cómo se van con esta sensación a la casa. Además, igual conocer el cementerio desde otra mirada. Por ejemplo, uno pasa por el cementerio y desconoce todo lo que se vive dentro del cementerio. Claro. Más allá del rito en sí, hay muchos factores que trabajar, hay muchas cosas que integrar. Creo que el cementerio es parte de la identidad regional y que nos distingue como región, porque es uno de los cementerios más visitados. Hay muchos factores con los cuales puede trabajar tanto con la comunidad en general como en la misma, que está más cercana al cementerio. Muchas cosas que integrar, hay muchas ideas que pueden ser. Claro, y en ese sentido también ha cambiado la percepción de la juventud sobre el cementerio, porque uno pudo ver para el 1 de noviembre que hicieron paseos nocturnos, llegó harta gente, fue muy buena esa actividad. Sí, o sea, bueno, yo en ese tiempo no estaba, pero ahora me estoy integrando y claro, sí, ha cambiado bastante la percepción. Como decía don Claudio, llevar a los niños al cementerio
no es algo malo. El mismo cementerio aporta vida y estando los niños ahí pintando, yo creo que va a ser algo muy bonito y que se puede hacer perfectamente. O sea, no tiene nada de malo que los niños visiten el cementerio. Representa la vida. El mismo cementerio creo que representa la vida. Es la única evidencia de vida. Claro. Bueno, y por lo mismo también mucha gente va a pasar las fiestas, Pascua, Año Nuevo al cementerio, Sí, deja sus dedos. Sí, el año pasado, como tú muy bien lo comentabas, tuvimos un exitazo, podríamos decir, con el tema de los tours. Y originalmente estaban planificados para el día 24 de octubre. Pero justo en esa época había un paro a nivel nacional de los funcionarios municipales y no pudimos hacerlo. Y lo tuvimos que correr para el día 28, 29, no, el 30, perdón, el 30 quedó, 30 de octubre. Y mucha gente nos llamaron porque estaban afuera el día 24 pensando que iban a ver. O sea, nosotros lo hicimos por los medios, avisamos y todo, pero mucha gente que no se entera, sobre todo a veces la gente más joven que no ve digamos los medios tradicionales, sino que más usa los medios de las redes sociales. Claro. No se enteró de lo que pasa y llegó mucha gente al lugar. Bueno, tuvimos que hacer 3 tours completos ahí, ese día, que empezaron a las 11 de la noche y lo terminamos a las 4 de la mañana. Y tuvimos que hacer el día 18 y 19 de noviembre, además, hicimos 4 tours más, 2 cada uno, porque había quedado mucha gente que no pudo ir. En total tuvimos más de 1000 personas entre los 7 tours que tuvimos. El grupo estaba pensado en 30 originalmente, después 50, pero hay grupos que entraron cerca de 150 personas, 200 personas. Y fue muy interesante. Incluso un día que llovía mucho, pensamos que no iba a haber nadie. Nosotros cerramos, salía un grupo y abríamos la puerta y estaba el otro esperándonos ahí con toda la gente. Mucho magallánico, además, que estaba muy contento porque se hizo un trabajo muy prolijo. Se tomaron 10 historias y tenían un recorrido que era más o menos aproximadamente 50 minutos a una hora, con mucha producción también. Hay mucho trabajo de los funcionarios también, porque tuvimos videos. Tuvimos, por ejemplo, un video del cementerio de Plaza Lautaro, del año 1936, del 2 de diciembre de 1936, donde don Esteban Escarpa filma el traslado de los marinos que fallecieron en una explosión de un barco de la Dotterel, se llama, un barco de guerra inglés, que explota el 26 de abril de 1881 en la rada del puerto. Mueren 143 marinos. Y esos marinos estaban todavía en este cementerio de Plaza Lautaro. Ya era una plaza, sin embargo estaban ahí, pero el gobierno británico había puesto como condición que la única forma de sacarlos era con honores militares hechos por una banda de guerra y una unidad militar inglesa, que no había. Y ese año llega el Ajax, un barco de guerra, y junto al batallón en Magallanes le rinden honores a los 143 marinos y los trasladan desde la Plaza Lautaro, que fueron los últimos, al cementerio. Los diarios de la época señalan que más de 1000 y tantas personas corriendo alrededor, digamos, iban en cureñas. La ciudad se volcó completa, con 2 bandas de guerra, además, con gaita, con todo. Fue una cosa muy bonita. Bueno, ese video nosotros lo teníamos en el mismo lugar de la sepultura. La gente estaba ahí en la noche mirando, y entre medio de las sepulturas, en una pared, teníamos ahí puesto una batería, ¿cierto?, con un data show, y presentábamos en la noche el video del cementerio de Plaza Lautaro. Hicimos lo mismo con la historia de los niños de los fallecidos del Cerro de la Cruz. El 5 de octubre de 1923 preparamos la sepultura, hicimos un video con las fotos de la película, parte de la película Gente Mala del Norte, que trataba esta temática. Hicimos lo mismo en el pabellón de los niños, que está en el sector norte. Ahí hicimos con un video muy bonito, además, hecho por ahí por 1920, unos videos donde aparecían muchos niños magallánicos jugando en una plaza para un 18 de septiembre. Y en el lugar donde nosotros, el pabellón de niños tiene 588 niños. Entonces fue muy emotivo. Yo creo que son cosas que marcaron fuimos probando, como nosotros decimos, que nos pusimos pantalones largos para hacer eso, y resultó muy, muy bien. Yo creo que hay que ir mejorando algunas cosas, los tiempos, detalles, pero una muy bonita producción, muy delicada, con mucha gente. Yo creo que abrió espacios como los que estamos tratando de abrir en diferentes campos hoy día. Y abriendo el espacio que este cementerio tenga un lugar especial ya en el centro de la ciudad, porque hoy día estamos al medio de la ciudad. Claro. Quedamos en el medio de la ciudad. Sin duda. ¿El acto central entonces va a ser? Va a ser el 16 debiese ser, yo tengo que verificarlo, sí, que va a ser un acto más que nada para recordar a los 2 primeros fallecidos, que son doña Margarita Vives, que lamentablemente todo esto, ¿cierto?, es una mujer española, fallece de 93 años y fallece asesinada. Ella la asesina un ciudadano español también.
en la calle Concepción. Hoy a día, los 93. sí, a los 93 años, sí. Ella fallece en 1892. Ella fallece en enero y se traslada recién al año porque ella estuvo en la Plaza Lautaro, pero son los primeros que Claro. trasladan. Ahí en la calle Roca, ahí, Concepción, ahí fue donde falleció. Y su hijo, don José Fiol Vives, fue administrador también del cementerio por ahí por 1910. Así que hay un legado. Después se va a España. Pero hay muchas cosas de nuestra historia que queremos ir rescatando. Estamos haciendo un trabajo también con el conteo de los aborígenes para saber cuántos aborígenes tenemos hoy día. Es un Mira, trabajo que está haciendo doña Claudia también, Muñoz, en este sentido, de revisar los libros. Y uno se encuentra cosas que son interesantísimas porque coinciden mucho de los relatos. Por ejemplo, cuando ocurren los vejámenes que se nombran en un libro, incluso los vejámenes que se infligen a los aborígenes. Señala a don Juan Bautista Contardi cuando lo entrevista a don Waldo Segel, que es el abogado. Esto está incluso en un expediente. Él le dice que de los 165 indios que se trajeron, que eran Segnan, él sabe que solamente han fallecido 10. Y nosotros revisamos en los libros nuestros y efectivamente para el 5 de diciembre habían 10 indígenas ingresados. Y decía una ona, un fueguino, un indígena sin nombre. sin nombre. Sin nombre. O hombre, lo único es el sexo, un o una. Pero interesante, uno se va encontrando con lo que dicen los libros, ¿cierto? Pero ahora en el libro nuestro, ¿cierto? Va un correlato real de los hechos. Claro. Conversaba yo con el señor Calcuta la otra vez, me decía dónde estarán los otros de la gente los que fallecieron el 27 de julio de 1920 en la Federación Obrera, en el Razo, Claro. con Armando Sangüesa. Ahí llega el señor Mauricio Mourinho, que es el único que llega supuestamente al cementerio y que está sepultado ahí donde está el memorial de la Federación Obrera. Pero doña Claudia, justo revisando un libro, que en esta búsqueda de los aborígenes nos encontramos que habían 5 calcinados Sí. el mismo día. Y un policía, además, Mm. que fallece, digamos, de un balazo también, y estarían estos 5 calcinados. Y dice, al lado, dice calcinado, se desconoce el nombre, etcétera, se ignora, y al lado dice, estos vienen de la Federación Obrera. Ah, Entonces ahí tenemos ya 5. Claro. Entonces, efectivamente ingresaron 5. Seguramente, si no había ubicación, tienen que haber estado en fosa. Pero lo importante es que están dentro del cementerio. Y en el espacio del cementerio, por lo tanto, eso permite construir la historia. Y los libros, estos libros, son en realidad la riqueza más importante porque están datos completos de todo, desde 1894 y antes incluso hasta la actualidad. Perfecto. Bueno, Claudia, agradecerte y felicitarte por el trabajo tan Gracias. importante que estás llevando adelante desde tu profesión, porque el recuperar la historia es tarea de todos, po, y Claro. por eso estás dando Sí. una importante labor para el beneficio de la gente. Muchas gracias. No, de nada. Buenas noches. Que tengas una excelente jornada. Igualmente. Saludos a la tía Rosita. Ya, gracias. Yo se los doy. Ya. Claudio, gracias amigo, que le vaya muy bien. Muchas gracias Éxito a en la ustedes. celebración y felicitaciones también por el trabajo que llevas adelante, este nuevo sello, este nuevo impulso que le has dado al cementerio, que sin duda ha marcado un antes y un después en su administración en tus manos. Muchas gracias a la radio como siempre por darnos el espacio, a ti Alejandro también porque siempre ha tenido la disposición para podernos dar un espacio para contarnos e invitarlos. Yo creo que esa es la propuesta, invitarlos a curiosear, a conversar, a discutir, que hay gente que nos ha llevado fotos de ese funerales antiguos, ir rescatando un poco la memoria de la ciudad a partir de eso. Todo es un aporte. Así es. Listo, gracias muchachos. ¿eh? Gracias a ustedes. Leito Gusto, vamos al corte y ya volvemos a la última conexión. Sigan sintonía de Polar.